presidente del Congreso, Mario Taracena, el presidente Jimmy Morales debe de informarse y leer las reformas hechas a la ley electoral y de partidos políticos, ya que si no sanciona la ley, estaría respondiendo a intereses del propietario de un consorcio de medios de comunicación, asegura el presidente del Legislativo. Que las lea y que las firme, porque lo que tiene que hacer es firmarlas y que no se vaya a prestar a los intereses de Ángel González, que fue su patrón 20 años, que firme porque Guatemala, 75% de las reformas electorales pasaron y yo lo único que le queda al presidente Morales es vetarla y le pido públicamente que no se vaya a prestar a su patrón Ángel González, que haga lo que corresponde, que las apoye y que no las empiece a descalificar, porque sabe bien que están bien hechas y afectan a su patrón. Se acabó la Navidad de los medios de comunicación, con todo respeto, compañeros, con los políticos. Van a tener que tener tarifa electoral, van a tener que hacer todos esos cambios. Entonces el presidente lo que le corresponde es calladito, se ve más bonito, que ponga a firmar y se acabó. Ante las declaraciones del presidente del Congreso se intentó obtener la respuesta del presidente Jimmy Morales. Sin embargo, no quiso contestar a las interrogantes de los medios de comunicación acerca de este tema. Mañana vamos a dar declaraciones ahí. Hay bonita información que yo creo que vale la pena, pero mañana con mucho gusto se las damos. ¿Les parece? Mañana con mucho gusto, ahí van a ver. Aquí les va a dar el señor Heinz todas las declaraciones y mañana yo con mucho gusto les voy a responder todas las preguntas que tengan, ¿sí? Que Dios les bendiga, jóvenes. Con permiso. Gracias. Dentro de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos se establece un tarifario por medio del cual los medios de comunicación deberán regirse para pautar propaganda de cualquier organización política. El Ejecutivo es el que deberá decidir si sanciona o no las reformas a dicha ley. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Realmente hay una pugna a entender de Mario Taracena Díaz Sol. Si hay una oposición de parte del presidente Morales es por el tema de la compra de espacios de pauta publicitaria en los medios masivos, que estaría afectando, a entender de Mario Taracena Díaz Sol, a el consorcio de medios que dirigen los canales en frecuencia VHF y, por supuesto, también a los grupos radiales. Eso es lo que dice Mario Taracena Díaz Sol, quien le indilga al presidente Morales, pues que él fue empleado de este consorcio de medios durante 20 años y le dice es su patrón o fue su patrón. Y entonces el presidente Morales pues se siente atacado de las declaraciones de Mario Taracena y le dice que es insuficiente, que se aumentó el número de diputados, que no se habló del tema de las cuotas, por ejemplo, para las mujeres y en el tema de los indígenas, y que para él es insuficiente a lo que la plaza estaba demandando. Hay una pugna a lo interno. Le deseo muy feliz Día de las Madres. Es un honor tenerla aquí con nosotros, licenciado Ortiz. Muchas gracias, Juan Carlos, a Cristian. También desear desde acá muy feliz Día de las Madres a todas las madres que todavía no se han acostado y que están pendientes de a las 10 p.m. ¿Comenzamos? Comenzamos. Yo creo que es lamentable que se esté dando esta pugna y sobre todo en esos términos. Yo creo que debemos de recordar que vivimos en una república y una república se caracteriza por la limitación de los distintos poderes. Un organismo legislativo que, valga la redundancia, legisla, un organismo ejecutivo que ejecuta esas leyes o las decisiones y un organismo judicial que es el que se encarga de resolver las controversias. Yo sí creo que en este caso no ha sido muy atinado por parte del presidente Morales venir a tratar de emitir este tipo de opiniones diciendo que esa legislación no recoge el consenso ni el sentir ciudadano. Y yo creo que desconociendo todo el proceso que se ha llevado a cabo desde abril del año pasado hasta el día de hoy para que pasaran estas reformas, que lo hemos hablado con Cristian, lo hemos comentado acá con ustedes, tal vez no llenan lógicamente el 100% de las expectativas, así es un proceso de negociación. Uno puede pedir un 100% sabiendo que puede alcanzar con suerte un 70%. Y si no alcanzó el 70, por lo menos usted esté satisfecho si logró ganar algo. En política no se puede ganar todo, ni decir voto absolutamente todo porque no se aprobó el 100% de las reformas. Yo sí creo que en este sentido el presidente tiene que ser mucho más cauto. También recordarle de donde él decía, bueno, estas reformas no son producto del consenso. Bueno, señor presidente, usted tampoco es producto del consenso.
Es decir, nos fuimos a votaciones, unas personas votaron por usted, otras personas no votaron por usted. La justicia no necesita o no significa, más bien, exactamente que tiene que haber un consenso. La justicia pasa porque hay un compromiso con el derecho. Y yo creo que en este caso llegar a un consenso absoluto y volver a llamar a un proceso de diálogo nacional, como él lo ha dicho, que lo va a someter a consulta de algunos actores y que va a convocar a un diálogo para ver qué decisión se toma, puede ser algo muy arriesgado. Porque yo sí creo, y lo he insistido acá, que si bien no resolvemos la totalidad de los problemas y muchos estructurales no fueron tocados, al menos debemos de valorar esos pequeños pasos de mejora. De esos pasos, financiamiento de los partidos políticos, individualización de los recursos, aumento de las multas, aumento sanciones. de las multas, que sería principalmente lo que se considera como un paso. Polémica, quizás lo que sí Mario Taracena puntúa en el hecho de la compra de los medios de comunicación de manera equitativa, correspondiente al presupuesto que pueda tener el Tribunal Supremo Electoral y que sea él quien vaya directamente a los medios de comunicación con una tarifa preferencial para aquellos medios que tienen un usufructo de frecuencias radioeléctricas del Estado de Guatemala. Sí. Habría que dejar claro ese punto, que afecta, por ejemplo, a estaciones de televisión que utilizan la frecuencia VHF, que en este caso todos pertenecen al grupo Albavisión, pero también afecta, por ejemplo, a las emisoras de televisión que transmiten a través de las frecuencias VHF y también, UHF, perdón, en este caso, y también a las estaciones de radio que tienen un usufructo del Estado de Guatemala para el uso de las frecuencias radioeléctricas. Ahí estaríamos hablando en mayor parte de los temas. ¿Qué quedó fuera? La paridad. ¿Qué quedó fuera? Democratización de los partidos políticos, punto toral. Reelección, pero eso ya la Corte de Constitucionalidad había dicho que no se podía. Y lo de los diputados, a ver, a mí me pareció que fue quizás la adhesión más salomónica en cuanto al aumento de los diputados, hasta los 160. Pero la apertura de los listados, eso no se dio, que sería otro de los puntos torales que no se dieron y que la plaza sí pidió. Estaríamos de acuerdo. Ahora voy con usted, Lick. Solo voy a las redes. Pues ojalá que el presidente se ponga las pilas y firme, y si no, ya sabe a quién se está favoreciendo. Si Jimmy veta la ley, ya se va despidiendo de su presidencia, dice Antonio. Majo, qué triste que el presidente Jimmy Morales solo responde lo ensayado, no puede debatir ni nada, qué lamentable. Beatriz, calladito se ve más bonito, y la verdad que sí, se ve mejor, lamentablemente. Bueno, en esa pugna le dijo el presidente Morales a Mario Taracena, pues que él ni calladito ni hablando se veía bonito, de manera literal. O sea, no, yo no estoy parafraseando, así se lo dijo. No puedes tú, es decir, dos presidentes de los máximos organismos del Estado tratándose de esa forma. En esos términos, ¿no? Denis nos dice, el veto es solamente una figura sin peso real, debería explicarse brevemente por los leaks del panel si tiene peso legal. Es que sí lo tiene, Denis. El tema es que, a ver, el Congreso, si usted junta otra vez una votación, tendría el poder de rechazar el veto, que fue lo que sucedió en el caso de la legislación de asistir, de tener penas de cárcel si no asisten los ministros de Estado a citaciones en el Congreso. Pero peso legal sí tiene la figura, Denis. Mario Taracena es un sincero con un toque de vulgar, y el presidente no sabe ni para qué está en el puesto ni nada, es lo que nos dice. Y Rafael, si tanto le apenaban las reformas a Jimmy Morales, ¿por qué no instruyó bien a sus tránsfugas diputados? Bueno, es otro tema. Yo creo que hoy el presidente hizo un distanciamiento muy profundo del Congreso de la República. O sea, hoy sí hizo un distanciamiento no solo de su bancada, sino del Congreso en general, y trató, en mi particular visión, de generar un choque de trenes con el legislativo. No pero sé ya si tuvo su choque de trenes y le fue mal a Jimmy Morales. Salió mal. Sí, pero yo no... A ver, si alguien ha viabilizado lo que quiere Jimmy Morales, se llama Mario Taracena Díaz Sol, porque su bancada no le ha respondido en nada. Es más, lo ha apuñalado de manera grave. Licenciado Castillo, buenas noches. Muy buenas noches. A través de Carmen Ortiz, enviar un gran abrazo a todas las damas que en el día de hoy se celebra pues el Día de las Madres. Un gran abrazo desde esta tribuna para cada una de las que nos acompañan esta noche desde sus hogares. Lamentable esa confrontación de poderes, de presidentes de poderes, que en alguna medida deberían de estar mandando en este momento político del país un mensaje de unidad. De hecho, el presidente, desde su momento de toma de posesión, hace reiteradamente llamados a la unidad
y lo ha recalcado en diferentes momentos de lo que lleva de su gobierno. Yo quisiera aquí retomar esos elementos en los cuales ya ha habido alguna pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Obviamente, para meterse en este tipo de trifulcas políticas es necesario tener una buena clica o una buena... un buen respaldo. Un buen respaldo que lo ayude a enfrentarse. En este caso, el presidente se ha ido a esa confrontación sin tener ese respaldo detrás, porque indudablemente su bancada, inclusive en esta controversial ley de la citación a funcionarios y penar con cárcel a aquellos que no asistan al Congreso de la República, el presidente queda muy mal parado, digamos. Veta la ley. Y a pesar de eso, al regresar al Congreso de la República, prácticamente desconocen el veto presidencial. Respondiendo a Denis, que hacía la pregunta de cuál era el peso real que tenía el veto en la legislación guatemalteca, es un derecho constitucional. El artículo 178 de la Constitución Política de la República de Guatemala le brinda al presidente de la República la posibilidad de vetar decretos que fueron aprobados en el Congreso de la República y dentro de los 15 días posteriores a recibir, puede devolver al Congreso de la República con observaciones que estime pertinentes para ser debatidas en el Pleno. Es un método de control entre los poderes del Estado. Es una capacidad de colegislación del presidente de la República. Y esa capacidad de colegislación deberá ser discutida en el Congreso, deberán ser discutidas las reformas o las observaciones que establezca el presidente y nuevamente llevarla a voto. Puede, y esto está normado en el artículo 179 de la Constitución, que le da la primacía legislativa al Congreso de la República, el Pleno puede no tomar en cuenta el veto, con las 2/3 partes aprobar nuevamente la ley, y si el Ejecutivo no lo hiciera, el Congreso puede inclusive hacer pública esa ley, promulgarla en el diario oficial. Ese es más o menos el diseño de la arquitectura institucional. Sin embargo, ya en la práctica política que hemos estado viendo entre la 8ª legislatura y el presidente Morales, el que tiene menos correlación de fuerzas para este tipo de confrontaciones es el presidente Morales. Sí. Y me parece que de la trifulca anterior saca una conclusión. Necesito respaldo. Como no es mi bancada, entonces me voy a ir con la plaza. Una plaza que evidentemente está descontenta. Claro, vemos claramente cómo el presidente Taracena, de manera muy visceral, sale a la defensa del componente que inclusive después de aprobada la ley, dice es lo más importante de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que es la compra de tiempo de aire en medios. O sea, no le interesa la fiscalización, le valió muy poco lo del tema de la representación proporcional de mujeres. Al final, esos temas que eran los de la plaza se quedan de lado, y él lo dice muy claramente cuando termina la aprobación. Aquí el verdadero avance es en compra de tiempo de medios de aire. Y es hoy el tema que vuelve a salir en un debate frontal por parte del presidente del Congreso. Que no queda, digamos, explícitamente por parte del presidente Morales. No, es una él el que lo suposición de Taracena. Y es el presidente de Taracena el que lo reivindica y lo saca a luz. Nuevamente en una posición de darle primacía de las reformas aprobadas al tema de la compra de tiempo. Ahí lo que hace uno, lo que uno puede sospechar, en primer lugar, es que ese es el legado de Taracena para las futuras generaciones. Él va a decir, bueno, cuando yo fui presidente logré una reforma a la ley electoral que modificó él. Y ese va a ser su legado. El punto controversial acá es que hay ahí gato encerrado, porque ¿por qué priorizar tanto ese tema? Sí. Cuando él mismo movilizó organizaciones de mujeres a través de otros actores para hacer creer a la opinión pública de que el centro de la reforma iba a ser la representación de grupos subrepresentados. Hoy queda en evidencia que ese tema lleva en ahí algo de gato encerrado. Nuestro compañero Sebastián Aguilar nos dice a través de las redes sociales, y me parece un punto súper adecuado, que otro de los temas fundamentales que la ley aborda es el tema del voto del guatemalteco en el extranjero, sí, que es un elemento que puede modificar por completo el esquema de votaciones a nivel de presidente y vicepresidente. Por completo, porque si se llega a poder viabilizar, ¿por qué le digo viabilizar? Porque usted primero tiene que documentar a todos los guatemaltecos en el extranjero, y solo en los Estados Unidos estaría hablando de prácticamente 2 millones, y si usted toma en cuenta que con eso
fue con lo que ganó el presidente Jimmy Morales, si usted tiene un cambiador del juego muy profundo, un game changer que le puede alterar por completo los resultados electorales. Sin embargo, las condiciones en las que fue aprobado deja muchos vacíos. No se sabe en qué distrito van a votar. Por eso le digo, Lick, si se logra viabilizar, ¿no? O sea, hay un trecho enorme para poder lograrlo, pero indudablemente hay un cambiador del juego. Afortunadamente tenemos tiempo. Vamos, estamos en WhatsApp con el 4269. Vamos rapidito porque tenemos otro tema. A las 10:30 vamos a abrir un segundo tema. En la ley electoral no se contempla la separación de las elecciones de presidente y diputados, lo cual traería balance interesante entre los poderes del Ejecutivo. Sí, votaciones de medio periodo, eso se ha hablado también desde hace rato. El presidente debe vetar la ley electoral de partidos políticos porque no es lo que los chapines queremos, tienen el apoyo de la población, nos dice. La ley electoral debe ser mejorada, ya que debe dar respuesta a las exigencias del pueblo. Falta la ley de paridad. Los diputados solo trabajan lo que les conviene. Pero eso es importante. Es que, miren, y lo está diciendo acá también en un tuit González Barahona, ya se avisó que se están discutiendo la otra generación de reformas adicional. Pero ¿habrá voluntad política para aprobarlas? Pero a ver, esa es la pregunta del millón. Pero mi pregunta es la siguiente, Lick, y se lo planteo de esta forma. Si el presidente veta y tiene el peso para que el veto se mantenga, o sea, que no lo rechace el Congreso, ¿habrá otro momento político para generar cambios a la ley que más le afecta a los partidos políticos? Pero Juan Carlos, es que, y Carmen no me dejará mentir, que fue actora del proceso en el 2004. Las reformas que se aprueban no fueron las mejores. De hecho, hubo que reformar las reformas en el 2006. Sería realmente lo típico de que nos pasa a los seres humanos, que somos los únicos animales que metemos la pata 2 veces en el mismo agujero, si ahora volvemos a hacer lo mismo. Es decir, hacer una reforma que enmiende los vacíos de esta reforma, que para ahí pareciera que vamos. No, es que esta es, como ya la ley establece, que después de cada proceso electoral, a la luz de las lecciones aprendidas, se va a revisar y se van a introducir nuevos cambios a la legislación. En este caso, lo que se está convocando es, ya que pasó ese proceso electoral y a ese paquete de reformas que se aprobó en el Congreso, eso ya es historia, empezar con el proceso a la luz de las lecciones aprendidas y los informes de las diferentes misiones de observación, tanto nacionales como internacionales. Desde esa perspectiva a mí me parece positivo. Ahora bien, yo solamente quiero retomar acá un asunto, y es que fíjense que el presidente, según algunas declaraciones que tomo textuales de algunos medios de comunicación, decía: mi presidencia es el fruto del rechazo a las prácticas tradicionales y al reclamo de un cambio profundo de nuestro sistema. Entonces, él argumenta esto para decir esas reformas no responden a ese cambio profundo ni a esa necesidad de no más política tradicional. Pero mi pregunta es, ¿qué ha propuesto el presidente? Ese es mi punto. Fíjense que en el top 10 de las cosas que llevan a perder autoridad, uno de esos tiene que ser: diga usted una cosa y haga otra. El presidente Morales aquí ha perdido autoridad, porque habla mucho de la transparencia y de hacer una nueva forma, una nueva política y no caer en las prácticas tradicionales. Y ahí tenemos una conformación de un gabinete hasta el último momento, bajo unas reglas que luego vimos la salida de algunos ministros que ya estaban prácticamente en funciones. Un nombramiento de gobernadores que también fue sujeto de críticas y dejó mucho que desear. Y lo que más ha lastimado a la población es haber aceptado tránsfugas y haber prácticamente entrado en procesos de negociación para únicamente lograr más diputados en el Congreso de la República, pero ¿a qué? Apelando a esas prácticas tradicionales que son las que la gente rechazó en su momento. Es que la gente también se debe preguntar, ¿para qué los acepta si no puede ganar las votaciones? A ver, el objetivo del crecimiento exponencial de FCN Nación es, sin lugar a dudas, tratar de ganar la presidencia del Congreso de la República en el segundo año de la octava legislatura y tomar control de la Comisión de Finanzas y de la Comisión Electoral y de Puntos Constitucionales, que sería lo más importante. Pero vamos, Juan Carlos, a que se pierde autoridad moral con ese tipo de prácticas. Es decir, él tiene que ser coherente y consecuente con lo que dice. Y el otro punto, digamos, la otra recomendación para no perder autoridad es: no hay que exigir cambios en otros que no se exige uno a sí mismo. Entonces,
yo sí creo que es incoherente ese reclamo de que esto no llena las expectativas cuando él desde el Ejecutivo tampoco ha hecho lo propio por mejorar y dar un giro completamente a esa realpolitik. Yo sí esperaría que, digamos, el presidente aproveche este espacio de oportunidad que se ha abierto en el tema de ley electoral para por lo menos incorporar el tema de fortalecimiento financiero del Tribunal Supremo. Es decir, yo he sido reiterativo y lo voy a seguir haciendo en que las reformas sin apoyo y desarrollo del Tribunal Supremo Electoral son reformas de papel. Todo lo avanzado en materia de fiscalización van a ser un montón de informes que ahora los partidos van a tener que presentar al tribunal, pero que adentro del tribunal no va a haber quien tenga los recursos para dedicarle el tiempo suficiente y llevar eso a una eventual evaluación de campo. Cristian, a decir cómo están los ánimos de caldeados ya entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿tú crees realmente que los diputados aceptarían revisar alguna propuesta que viniera del Ejecutivo para mejorar esa legislación? Yo no solo creo es que me parece que es un espacio de oportunidad. En ese tema en particular del tribunal, fortalecimiento, inclusive financiero del tribunal, es una de las necesidades, porque lo contrario lo aprobado va a ser... Pero Lic, yo lo que difiero de lo que plantea el Lic es que el presidente no ha propuesto nada. Hasta el momento. No ha propuesto nada. Claro. O sea, el presidente lo que está diciendo es, mire, dialoguemos. Abro el diálogo para que aportemos todos. O sea, el presidente no llegó a decirle a Mario Taracena, mire, aquí de lo está. que usted aprobó, esto es. Me parece que, y el mismo artículo de la Constitución le manda al presidente que mande observaciones. Lo mínimo que esperaríamos es que ya que abrió el debate, tenga, digamos, preparado ya un equipo que esté capacitado para presentar esas observaciones. Pero y ojalá que no se retarde el proceso eternamente también, porque ese es el otro peligro. Vamos a las redes. Estoy con pugna ley electoral. El diputado Taracena es irrespetuoso y vulgar individuo. Así no se gana el pueblo. Bueno, el presidente tampoco fue precisamente muy elegante para responderle a Mario Taracena. Vinicio nos dice, lo más caro en la campaña es la inversión en los medios, entonces se gasta más y se comprometen más. Yo no estoy tan seguro que lo que dice Vinicio. Yo creo que desde la campaña anterior ha habido una mutación a las campañas de tierra donde se gasta una cantidad de dinero enorme. No obstante, Juan Carlos, hay presunción de que hay deudas que vienen de campañas de procesos anteriores. Inclusive a quien más se le achacaba era que la UNE era una de las que más debía a los canales abiertos, y que la presunción era que esa reforma era un poco decirle al dueño de la televisión abierta que, bueno, mire, ahora ya no vamos a ser los partidos los que vamos a pagar, sino va a ser el Estado el que... Y ahí las deudas no vencen y seguro se pagan. Seguro. Nos dice Jorge Solo, lamentablemente para todo Guatemala el presidente Morales sigue en caída libre. Lo correcto es vetar una ley que garantiza la impunidad de los políticos. Pedro Berrolo Vila nos dice, Jimmy Morales no ha sabido maniobrar políticamente, no supo respaldar su petición al FCN con el peso que ejerce el Ejecutivo. Diputado Creo nos dice, si el presidente quiere cambios, que los proponga, cambios a través de su bancada u otra. Esta ley no permite parches, nos dice. Los medios concesionados tienen responsabilidad social obligada por ley. Campañas deben de ser tiempo oficial del Estado. Bueno, se habla de un pago del 80% de la tarifa que los medios presentan. Majo, y mi duda no se supone que cuando empezó su periodo Morales y Taracena eran medio amigos y ahora esto. Amigos nunca han sido, Majo, eso nos tiene que quedar claro. En política ellos son políticos, así. La ley electoral dejó el transfugismo, el monopolio de los partidos e hizo imposible el voto nulo vinculante. No, el transfugismo quedó amarrado, tanto la ley orgánica del Congreso como quedó amarrado finalmente en la ley electoral. Usted sabe que, a ver, lo del voto nulo vinculante, realmente hay dos puntos que yo sí veo como absolutamente ridículos. Uno, el voto nulo vinculante es prácticamente imposible que se pueda dar. Y, o sea, cuando usted tiene que tener un techo pero tan alto. Y si se diera, es ridículo repetir que sea con los mismos actores. Totalmente ridículo. Lo dejamos así. Desperdiciar el dinero. Lo dejamos. Es un tema apasionante y podemos discutir varios programas al respecto. Pero yo de verdad considero que este es un tema muy, muy importante. Y es el accionar que se ha denunciado hoy por parte
del juez Miguel Ángel Gálvez de recibir intimidaciones, un hombre que tiene en sus manos hoy, al menos en primera instancia, algunos de los casos más importantes de la historia reciente de nuestro país, incluyendo la línea, incluyendo el de la terminal de contenedores Quetzal, y que se le amenace de muerte, a mí sí me parece que es una alerta para un Estado que trata de respirar de un colapso en materia institucional y que nos ha llevado a esto. Escuchamos la declaración y luego lo discutimos. El juez que ha tenido a su cargo los casos de corrupción más relevantes del país está siendo intimidado por medio de mensajes que le han hecho llegar, según lo confirmó en una conferencia de prensa. Fue la semana pasada cuando iniciaron estas intimidaciones en contra del juez Miguel Ángel Gálvez, cuando aún se desarrollaba la audiencia de primera declaración de los señalados en el caso Terminal de Contenedores Quetzal, TCQ. En determinado momento, el problema es que lo que en determinado momento está pasando es que pueden limitarle los derechos, en este caso, a la imparcialidad, a administrar justicia, y por eso es que estamos aquí, pues. Sí, en determinado momento se puede tomar como que se está intimidando. Han existido comentarios en general, pero recientemente por los mismos procesos en determinado momento como que se hace que uno sea un poco más susceptible en este tipo de asuntos. Fíjese que la semana pasada... Cuando estaba la audiencia del caso de sí. Uno nunca queda bien con las partes. Esto es constante cuando se imparte justicia, dijo Gálvez. Pero hasta el momento descarta que los mensajes hayan sido recibidos directamente de los sindicados de algunos de los casos que conoce. Además señaló que estos mensajes intimidatorios los está recibiendo de terceras personas. No, directamente por parte. Ahí escuchábamos al juez Miguel Ángel Gálvez, decía no, directamente no, los estoy recibiendo de terceras personas, pero hay que entender que este hombre obviamente tiene un nivel de vulnerabilidad muy alto y que hoy responde al quebrantar algunas de las estructuras enquistadas con mayor poder de los últimos tiempos en este país. Licenciado Ortiz. Es lamentable porque, lógicamente, lo que la Constitución política de nuestro país garantiza es la independencia judicial. Solo un segundito, y es amenazas juez Gálvez. Amenazas juez Gálvez es nuestra nueva etiqueta, perdón, licenciada. No hay pena. Es la independencia judicial. Y lógicamente el último recurso de quienes posiblemente se quedan sin argumentos y sin pruebas para sustentar su defensa, pues es la intimidación y las amenazas. Lamentablemente tenemos que reconocer que la vulnerabilidad de nuestro sistema judicial es enorme, que hay muchos buenos jueces que hacen lo posible por impartir realmente una justicia imparcial, pronta y cumplida, pero las circunstancias y el ambiente les es absolutamente desfavorable. Lo vimos acá, por ejemplo, con la jueza Galicia, que nos visitó hace unos días para hablar sobre estas capturas de pandilleros vinculados a redes de extorsión. Y ella mencionaba cómo cuando fue una jueza de casos de alto impacto políticos, me recuerdo que fue el caso Rosenberg en su momento, no había recibido tantas amenazas ni intimidaciones, ella y su familia, como ahora que estaba viendo los casos de menores y todos estos casos vinculados a las maras. Y casos como el de ella suceden todos los días en el organismo judicial. Entonces tenemos que reconocer que tenemos personas muy valientes, pero lamentablemente el Estado no cuenta con todos los recursos necesarios para ofrecerle las garantías a estas personas. Debemos de considerar que no solamente están ellos siendo vulnerables, ellos como personas, es que también las familias. Y cuando alguien quiere desarmar a un ser humano, generalmente no lo hace amenazándote a ti, porque yo como juez asumo la responsabilidad de mis actos y que a mí me pase lo que sea porque estoy convencida que lo que estoy haciendo es lo correcto, pero que te toquen un hijo, que te toquen una esposa, que te toquen un esposo, que te toquen un nieto, eso no es fácil ni aquí ni en ningún otro país del mundo. De acuerdo, licenciada, pero ahí es donde el Estado debe de dar la cara. O sea, el Estado, no estamos hablando de el gobierno, estamos hablando de un Estado que protege a aquella persona. Que respalda, que acuerpa. De verdad, pero ¿qué hacemos en un Estado criminal? Un poco el debate que yo estoy lanzando en diferentes espacios es precisamente que lo que ha habido en Guatemala es la construcción de un Estado criminal.
Un Estado criminal que ahora lo vemos muy explícitamente manifiesto en la caída de actores del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, del empresariado. Es decir, realmente cuando uno empieza a escarbar sobre estructuras criminales, las encuentra hasta en actores que uno no se imaginaría. Un pastor que dice, bueno, yo utilizaba offshore porque era más fácil hacer los negocios que pagando impuestos en el país. Es decir, ahí entra uno a decir, realmente la sociedad guatemalteca está pasando por una etapa en la que hoy en la mañana alguien balea a otra persona porque no le dio la vía. Eso es la construcción del Estado criminal. Un Estado criminal que además, en donde se empieza a aplicar la justicia, esas estructuras criminales empiezan a resentirse. Y esto que estamos viendo hoy con el juez Gálvez, a quien le externamos toda nuestra solidaridad, efectivamente lo que hace es dejar en evidencia que hay todo un proceso de desarticulación y de recomposición de actores criminales, porque esto no se dio durante todo el año pasado, digamos, cuando él empieza a ver el caso de La Línea, sino que ahí me parece que las mismas estructuras estaban pasando por una etapa de no saber cómo estaba funcionando el sistema. Ahora que se han recompuesto las correlaciones de fuerza, lo que están haciendo es precisamente recurriendo al mecanismo del terror. Al método tradicional del terror. Y lo han buscado desde siempre. Históricamente. O plata o plomo. Y ha sido así desde estados como Colombia para arriba, subiendo con esa misma idea. Pero en particular el Estado guatemalteco se ha construido a tropezones, a golpes. La historia de este Estado es una historia de terror. Desde la colonia, desde la transición a la institucionalidad propia, y toda la historia posterior ha sido una historia construida a base de golpes y violencia. Y eso obviamente en momentos como este el terror vuelve a activarse como un mecanismo de presión. Vamos a las redes con Amenazas Juez Gálvez. Amenazas Juez Gálvez es nuestra etiqueta de esta noche. Nos dice el doctor Zavala, se debe proteger a la familia del señor Juez Gálvez. Maripaz, opino que hay que apoyar al honorable juzgador en todo, Dios lo cuide. José nos dice, como son culpables ahora amenazan, entonces la ley debe de cambiar. Pena de muerte para el robo en el erario del país. El doctor Hernández, esto es grave, pone en riesgo la institucionalidad del organismo judicial. Se debe dar condiciones para la independencia de los jueces. Denis, era de esperarse, si aún faltan más en los dos casos que se le den de parte de Gobernación y de la Corte toda la seguridad necesaria. Daniel, está haciendo las cosas bien, es buena señal, nos dice Majo Ordóñez. Sinceramente, el ámbito penal siempre es un riesgo. Por sí mismo hay más abogados civiles y notarios que penales, dice Majo. Edgar, las autoridades deben de respaldar al juez Gálvez, es un ejemplo a seguir de la justicia guatemalteca. Y Willy nos plantea el fantasma de ayer, que aún vive arraigado a estas formas de defender la impunidad. Debemos de estar atentos, es lo que nos dice Willy. Yo estoy de acuerdo con lo que nos dice. Luis nos dice, denuncia, investigación y llevar a los responsables. Campañas redes sociales en apoyo al juez, persona honrada y digna. Daniel, las amenazas juez Gálvez son muestras de que está haciendo bien las cosas. Y Maripaz, el Estado tiene la obligación de brindarle toda la seguridad y el apoyo necesario. Licenciado Ortiz. Yo veo mucha coincidencia en cuanto a que esto es un buen indicador en el sentido de que ya nos dice la magnitud del caso, de la estructura, exactamente, y por eso es que están reaccionando. Lo que están provocando, como bien se ha podido ver acá, es una mayor visibilización del juez Gálvez, y esto también es positivo. ¿Por qué? Porque tanto los ciudadanos como las autoridades relacionadas a los temas de seguridad y justicia tienen que cerrar filas y garantizar la integridad tanto del juez como de su familia. Y ojo que no solamente en este momento o cuando el juicio se esté llevando a cabo hasta que culmine, porque aún cerrado el caso y habiéndose emitido sentencia, no se puede bajar la guardia. Generalmente vienen algún tipo de venganzas y sería pues lamentable que algo así sucediera. Yo lo que sí quiero llamar la atención es, me llama mucho la atención y la verdad es muy agradable, muy positivo ver ese reconocimiento que se tiene a la labor del juez y ese respeto que se ha logrado dentro de la ciudadanía. Innegable el tipo de caso que tiene bajo su responsabilidad.
Pero lo que él está viviendo, insisto, señoras y señores, no es propio nada más del juez Gálvez. Hay muchísimos casos, y no solamente en lo penal, posiblemente lo penal sea lo más vulnerable, pero aún en el ramo de lo civil. Jueces a veces que llevan divorcios, en donde quiere que se falle a favor del padre o de la madre, esos mismos jueces también están en esa situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dignificar justamente a ese funcionario para que no pueda ser comprado, pero que también darle las garantías suficientes para que no pueda ser amedrentado de esta forma. Yo le voy a decir cuál es mi visión al respecto. Y es que ese modelo de plata o plomo intentó operar por el primer plano, por la plata. Y el mejor ejemplo es el bufete de la impunidad. O sea, incrustado en el caso de La Línea. Hay que recordar que el bufete de la impunidad surge a partir de las medidas sustitutivas que se dan en el inicio del caso de La Línea. O sea, es la primera de las formas de la estructura, la plata. Hoy estamos viendo la segunda de las opciones, es la intimidación directa a un juzgador. O sea, Dios quiera no lleguen a la tercera, ¿eh? O sea, que está clara cuál es. Sí. Vamos directamente a WhatsApp al 4269-1824. Nos dice... Ojalá que pueda sacar a su familia, pero sin la PDH, que ese de León Duque solo para estorbo sirve porque allí ni hacen bien su trabajo, es lo que nos dicen. Nos dice, hay que proteger la identidad de los jueces, toda Guatemala con el juez Gálvez. El Estado está en la obligación de brindarle seguridad al juez, ya se dan color de que quieren salir del atolladero en el que están, nos dice... Y el dinosaurio aún estaba allí amenazando al juez Gálvez. Que encuentren a los responsables de las amenazas y que los lleven a la Plaza de la Constitución. Si quieren ojo por ojo, ni modo, tocará. Es lo que nos dicen. Diego nos dice que le quiten la seguridad a los diputados y que se la den al juez. Dice, en un país como este, yo tristemente me esperaría que el ataque viniera de los mismos policías. Con tanto dinero todo es posible. Es lo que nos dicen a través de las redes sociales. Apoyo al juez Gálvez, buen trabajo. Castillo. Esa forma de intimidación, digamos, el recurrir al mecanismo de terror, lo que busca es una defensa de la impunidad. Es dar pasos hacia atrás de lo que se ha avanzado. En el juez Gálvez, además del valor para administrar la justicia, debemos reconocer el papel pedagógico que ha jugado el papel Gálvez. O sea, al juez Gálvez hay que agradecer todo el conocimiento que ha transmitido hacia la sociedad guatemalteca respecto de cómo administrar justicia. Lo que hemos visto desde el año pasado en sus resoluciones, que inclusive se han vuelto fuente permanente de información cuando él emite sus resoluciones, ha sido un trasladar hacia la ciudadanía de forma muy pedagógica cómo opera la justicia penal y todos los respaldos legales que acompañan sus decisiones. En ese sentido, no solamente hay que estar agradecidos con el valor que tiene de aplicar esa justicia de manera muy, valga la redundancia, de manera muy, con mucho coraje, con mucha entrega al país. Además de eso, hay que agradecerle toda la labor pedagógica que ha hecho. Y obviamente, ese crujir de las estructuras criminales, lo que buscan es dar marcha atrás en lo que se ha avanzado en materia de justicia. Y solo quisiera agregar ahí, había otro de los tweets que mencionaba a los abogados. Yo creo que aquí todos son vulnerables, tanto la parte acusadora, como los mismos fiscales que han tenido a su cargo recolectar todas esas evidencias, armarlas, sustentarlas, como los mismos abogados, en este caso, inclusive también de la defensa. Es decir, aquí los abogados, lastimosamente, la carrera de abogado, y sobre todo si es penalista, se ha convertido, como otras tantas, en una carrera de alto riesgo. Y así, ¿qué justicia se puede aplicar cuando no hay ninguna garantía de que un abogado se va a vender, de que posiblemente un fiscal se va a vender, aunque hemos visto cambios positivos, o de que un juez no se va a vender o va a ceder ante esas intimidaciones? La tarea es enorme. Y la tarea es de todos los ámbitos de la sociedad. Porque le toca a los abogados, nos toca a los periodistas, le toca a los... hasta las partes que están en el conflicto. Es decir, mire, usted sabe que ya retire su acusación porque si no vamos a proceder en contra de usted o de su familia. Claro. Vamos a cerrar el tema por cuestión de tiempo con amenazas. El juez Gálvez nos dice, Antigua,
Amenazas, juez Gálvez, ¿por qué el OJ no puede tener otro juez de casos como esto de alto impacto? Tiene mucha presión. Bueno, no se había podido instalar el juzgado C porque no había juez que lo quisiera. Así la responsabilidad, la carga, la presión es tan grande que se armó la infraestructura para tener un juzgado C de mayor riesgo, los juzgados de mayor riesgo A y B, que tienen una carga enorme de trabajo, y se armó un juzgado C. Pero no ha habido juez que lo quiera tomar. Porque no hay incentivos, ustedes se imaginan. Además, otro elemento antes de cerrar, Juan Carlos, es cuáles son las posibilidades del juez Gálvez de crecer en la carrera judicial. Es decir, en las actuales condiciones, sin una reforma a la carrera judicial, un juez como él, con esa trayectoria y con todo ese servicio al país... Tiene que ir a negociar con el Congreso. El siguiente paso... Así es sencillo, perdón. Si no cambia la ley... Tiene que ir a negociar con el Congreso. Tiene que ir a hablar con Woody, pues. Perdón, Lick, pero es que así es, ¿o no? Pero desgraciadamente esa es la arquitectura institucional que tenemos. O sea, un juez con ese calibre no tiene en este momento, si no es por la vía política, posibilidades de ascenso en la carrera judicial. O sea, imagínese que una persona como el juez Gálvez, que viene y que tiene que mostrar carácter para enfrentarse a una estructura liderada, al menos en el plano de lo supuesto, por un presidente de la República, por una, bueno, va a ser presidente hasta que se muera, pero, y que además se enfrenta a un poder económico que tiene una inversión de $200 millones, 200 millones de dólares. TSQ. Y viene usted y le dice, ¿sabe qué? ¿Quiere crecer dentro de la carrera judicial? Vaya a hablar con aquel que en algún momento fue diputado de ese presidente. O sea, creo que la arquitectura institucional tiene algunas falencias. Solo lo cierro para expresarle nuestra solidaridad al juez Gálvez desde este espacio con lo que se dice en las redes. Mili, espero que no se debilite el juez. Creo que desde el principio debió ponerle salto en audiencias, permitió gritos, amenazas. Raúl, las redes de inteligencia no amenazan, simplemente ejecutan. Esto es intimidación para que se inhiba, dice Raúl. Esto es muy cierto. Es lamentable que las presiones e intimidaciones llegaran al honorable juzgador. Yo sí lo vi cansado hoy, ¿eh? O sea, la toma, no ve usted al juez, no con ese ímpetu que regularmente tienen las audiencias, yo lo vi afectado realmente, ¿eh? Detrás de las amenazas, Valdetti y Otto Pérez, ¿quién más? Carlos, buena oportunidad si sigue el Ministerio Público para averiguar quiénes hacen esas amenazas y capturarlos. Jimmy nos dice, necesita seguridad más que la Valdetti. Sabemos que es Otto Pérez y su clica los que tratan de amedrentarla. A ver, con la cantidad de elementos que llegan a las audiencias para resguardar a la expareja presidencial, oiga. Yo creo que tiene más seguridad ella que el juez Gálvez. Yo sí lo creo, ¿eh? Yo sí lo creo, de verdad. Ojo, que en este país es más fácil echarse a un juez que a una banda criminal. Así es la política judicial en Guatemala. Y Jorge Solo, las amenazas juez Gálvez son normales, pues Guatemala no es un estado organizado para alcanzar el bien común. Urge protegerlo. Parte de lo que tenemos esta noche con amenazas juez Gálvez como nuestra segunda etiqueta de hoy. Vamos a la pausa, sigan con nosotros, estamos a las 10 p.m. Estamos con amenazas juez Gálvez para cerrar el tema. Amenazas juez Gálvez, que es nuestra temática de esta noche. Con gusto suprimiría la plaza de sacacopias en el Congreso, que gana 29,000 quetzales para pagar seguridad personal al juez Gálvez. Bueno, en el Congreso habrían varios puestos de los cuales se podría... No, pero aparte la noticia de hoy fue lacerante, que todavía... Oigan, ¿cortaron los cables? No, se pagaron 16 millones de más, se vienen pagando desde hace 16 años. Imagínese qué porque clase... el aumento del 10% tenía que ser sobre el sueldo base, se los estaban dando sobre el sueldo total, ya con bonificaciones y todo. Oiga, licenciada, imagínese qué clase de trabajador, de servidor público, en una audiencia donde usted va a determinar si le retira o no el derecho de antejuicio a un magistrado de Corte Suprema de Justicia, viene un sinvergüenza y corta los cables. Es que ese es un acto criminal. Totalmente. Es un acto criminal. Sabotaje. O sea, y que me disculpe el sindicato, si él está dentro de su grupo, los hace cómplices a todos. Claro. Lo cerramos, licenciado Ortiz. Bien, solo decir, en el primer caso, esta pugna por la ley electoral, yo diría que lo que hay que tener en observación es la intención
real intención que tenga el presidente Morales respecto a la ley electoral y de partidos políticos. Ojalá y no sea el proteger intereses particulares que puedan verse afectados, sino que más bien sea efectivamente el bien común y sobre todo recomendarle que tiene que haber coherencia entre discurso y práctica y no puede estarse alegando en este caso más de lo mismo y estarse fallando a las expectativas ciudadanas cuando él lo ha hecho personalmente en distintos aspectos, como ya lo mencionábamos anteriormente. Y desde acá nada más sumarme a esta solidaridad que decía Juan Carlos para con el juez Gálvez y para todos los operadores de justicia que tratando de hacer bien su trabajo se ven sometidos día a día a este tipo de intimidaciones. Castillo. Queda totalmente evidenciado en el debate en las redes sociales que el juez Gálvez y muchos de los operadores de justicia que han arriesgado su vida por la administración de justicia pronta y cumplida en Guatemala son los que tienen mayor credibilidad en este momento en el país. Y esa credibilidad debe traducirse en responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad de ellos y de sus seres queridos.